Buenos días a todos. Espero que me escuchen, que me vean. Quisiera iniciar con una presentación que está dirigida para profesionales de la salud, pero también para los pacientes que atendemos en la consulta odontológica. Se llama control de infecciones cruzadas en la práctica odontológica. Primero vamos a decir qué es una infección cruzada. Una infección cruzada se da entre el paciente y el odontólogo, entre el odontólogo y el paciente y entre pacientes. Ahorita vamos a ver cómo es que se dan. En un espacio clínico, por lo tanto, todos estamos expuestos a una gran variedad de microorganismos que están presentes en la sangre, en la saliva, en el fluido gingival de los pacientes. Se deben aplicar, por lo tanto, sistemáticamente. ¿Qué quiere decir sistemáticamente? Siempre y con el mismo orden. Medidas que garanticen una adecuada atención a los pacientes y que minimicen los riesgos de una infección cruzada. Aquí tenemos, les voy a mostrar, bueno, ahora sí que el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el que está provocando la pandemia por COVID-19 en el mundo. Los virus son estructuras muy complejas, como verán, no son sencillas, son organismos bastante complejos. Tenemos también, entre otros, el virus de la hepatitis B, que es un virus muy agresivo también. Bueno, tenemos estreptococos, herpes simple, virus del VIH, estafilococos, cándida, bueno, una serie de microorganismos con los que nosotros los dentistas, por estar trabajando precisamente en la cavidad bucal de los pacientes, estamos en contactos con ellos. Aquí tenemos un cuadro que no voy más allá, pero ustedes verán que hay una serie de enfermedades bacterianas, por virus, por hongos y otros, y que tienen diferentes mecanismos de transmisión, pero que con todos ellos tenemos que tomar ciertas medidas precisamente para minimizar el riesgo de una infección cruzada. Tenemos una norma oficial mexicana, que es la 013, a los odontólogos y a los estudiantes de odontología les recomiendo que la lean. Y esta norma establece que todos los pacientes deben de ser considerados como potencialmente infecciosos, sin excepción. ¿Qué quiere decir? Que no es que voy a atender a mi sobrino, no, pues no me pongo ni el cubrebocas ni nada. No, todos los pacientes deben de considerarse como potencialmente infecciosos. Entonces, vamos a utilizar ciertas medidas de protección. En este caso, el personal de salud tiene que estar vacunado contra la hepatitis B, porque se transmite por sangre, pero digamos que como trabajamos a veces con sangre, porque hacemos cirugías, etcétera, en la cavidad bucal, podríamos estar en contacto con un paciente que tenga hepatitis B, ya sea que no lo sabe o que sí lo sabe, pero de todas maneras ya estaríamos vacunados. Obviamente contra el SARS-CoV-2, por eso en México el primer grupo es el personal de salud que está en contacto con pacientes COVID, y después la segunda línea son todos los profesionales de la salud y aquellos otros como los de intendencia, etcétera, etcétera, etcétera,
que tenemos que estar vacunados contra el SARS-CoV-2. También contra la influenza estacional, que es la H1N1. No es la influenza estacional, es la influenza H1N1. Hay que vacunarse cada año porque hay mutaciones del virus, pero bueno, en el caso de la influenza, las vacunas han ido, ¿cómo les diré?, actualizándose contra las variantes del virus influenza, que también es un coronavirus, por cierto, y contra el tétanos. Entonces, todo el personal de salud tiene que tener su esquema completo de vacunación. Entonces, vamos a decir que antes de ingresar a la sala de espera, el odontólogo tiene que tener ya todo preparado, su espacio clínico, con un filtro sanitario. Vamos a decir que tenemos ya nuestro tapete sanitizante. ¿Y cómo podemos hacer una solución sanitizante? Bueno, la más sencilla es preparar una solución de agua con cloro, que es el Clorox, que está al 6%, y se pone una parte de cloro y 9 de agua. Con eso ya neutralizamos por lo pronto a los virus, ¿sí? Para que se limpien los zapatos. Después vamos a hacer un filtro sanitario que le llamamos, y tendríamos que tomar la temperatura corporal de las personas, porque si tengo un paciente que llega con 38, con 39, pues aguas, el cuerpo me está diciendo que trae ahí una infección, no sabemos de qué, pero como ahorita está la pandemia, entonces sí habría que enviarlo al médico para que le hagan una valoración. Tomar la oximetría es importante porque también las personas pueden estar infectadas y no estar saturando correctamente. Digamos que más allá de 90 es lo correcto de la oxigenación, y si estuviera menor a 90, sí tendríamos también que remitir a ese paciente a un chequeo con el médico. Es muy importante tener una adecuada ventilación en los espacios clínicos, tanto en la sala de espera como en el propio consultorio, porque eso va a permitir que los virus así que salgan o que no estén concentrados en un ambiente cerrado. En la sala de espera tenemos que tener, como ya ustedes han visto en muchos de los espacios públicos, una distancia, la sana distancia entre una persona y otra. ¿Por qué? Porque como vemos, me voy a regresar tantito, muchos de los virus y de algunos otros, como por ejemplo la tuberculosis pulmonar, se transmiten a través de gotículas de saliva de un paciente infectado. Entonces, estas gotículas de saliva salen por la boca y por las secreciones nasales, y entonces hay partículas del virus que las podemos respirar, ya sea cuando la otra persona habla, canta, estornuda, tose. Entonces decimos las medidas, bueno, eso ya lo han escuchado mucho, perdón que sea repetitiva. Para ello, pues utilizamos el cubrebocas, de preferencia de 3 capas. Si vamos a estornudar, utilizamos el pliegue interno del codo para estornudar y no esparcir las gotículas de saliva, y utilizar el cubrebocas, ya dije. Ok, entonces voy a permanecer a una sana distancia de 1.5 o 2 metros con otra persona, de tal manera que si o yo estoy contaminado, porque acuérdense que el SARS-CoV-2 no necesariamente puede dar la COVID, que es la enfermedad. Puedo estar asintomático. Justo por eso hay menos riesgo de contagio, porque obviamente no voy a estar, si no tengo tos,
pues no voy a estar esparciendo las partículas virales, pero sí hay una posibilidad de contagio, de expulsarlas y de que la otra persona las inhale por vía respiratoria o también por conjuntiva de ojos. Por eso también es importante, ahorita vamos a ver, protegerse los ojos. Y bueno, dotar de alcohol gel al 70%, de tal manera que el virus, por ejemplo, del SARS-CoV-2, tiene una glicoproteína que lo protege, que es como una capita de grasa, vamos a decir, y que con el alcohol se deshace y entonces ya lo inactiva. Para eso utilizamos el alcohol gel. Y aquí me faltó algo importante, sí tendríamos que tener, porque de preferencia es el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos, pero en caso de que no lo hubiera, entonces el alcohol gel al 70%. ¿Cuántas veces nos vamos a lavar las manos? Pues nosotros los dentistas como 30 veces o 40 veces al día. Entonces, antes de atender a cada paciente, el dentista debe, fíjense bien, pero entonces el paciente debe estar atento a que su dentista haga lo que les voy a comentar. Porque esto es información también para yo, por ejemplo, si voy a ir a un dentista, ¿en qué me tengo que fijar? Bueno, ya me tengo que fijar que tenga su filtro sanitario, que esté bien ventilado, que no haya 1000 pacientes ahí esperando, sino que haya, digamos, 1 o 2 con la sana distancia, y al consultorio de preferencia solo debe de entrar uno, a menos de que necesite asistencia para entrar, alguna persona adulta mayor o con alguna discapacidad. Y entonces el odontólogo o el personal que lo asiste, etcétera, tiene que desinfectar todas las superficies porque los virus, bacterias y demás microorganismos se pueden quedar en las superficies y pueden vivir cierto tiempo, digamos, o estar activos cierto tiempo o cierto número de horas y ser infectantes. Entonces, si yo toco el sillón y el sillón está contaminado y después yo me toco la cara, me voy a inocular yo misma el virus. Entonces es muy importante desinfectar el sillón, no solo el sillón, la lámpara, donde prendo y apago la lámpara, donde pongo la pieza de mano, mi charola, todo tiene que estar perfectamente desinfectado. Ahorita vamos a ver, con un desinfectante de nivel biocida intermedio como es el hipoclorito de sodio, lo que hablábamos, al 5%, que cómo se prepara es una solución de 1 parte de cloro y 9 de agua. Ahí ya tengo mi solución desinfectante de un nivel biocida intermedio. Quiere decir que no va a matar a todos los microorganismos, pero sí gran parte. Lo podemos hacer con rociador o comprar el Lysol, pero hay que checar qué tiene la fórmula del Lysol, ¿verdad? O con toallitas desechables también de esas Sanicloth o Clorox, o con compuestos yodados que tienen yodopovidona, como es el Isodin. Con todas esas soluciones yo puedo hacer la desinfección de equipo y de algún instrumental, pero ahorita vamos a ver. ¿Qué voy a desinfectar? Pues fíjense, el mobiliario, el sillón, las mesas, los bancos, la lámpara, las manijas, todo lo que yo voy a tocar lo voy a desinfectar. El equipo que voy a utilizar, pues el aparato de rayos X también, los chalecos de plomo que le voy a poner al paciente y a mí, si voy a hacer una obturación con resina, la lámpara de fotopolimerizado, si voy a hacer una limpieza con Cavitrón, pues el Cavitrón también, todo el aparato, las mangueras, pero también fíjense, los expedientes clínicos, porque a veces los tomamos y luego ya no vi si lo agarré con el guante contaminado y ya el expediente puede estar contaminado. Los celulares es muy importante
la computadora personal, el tablero, los bolígrafos. Entonces, no utilizar bolígrafos porque a veces por ejemplo, los estudiantes traen bolígrafos con monitos, con pelitos. No, 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 esos son puros receptáculos de microorganismos. Lo más liso posible que lo pueda yo desinfectar. Hay un asunto, por ejemplo, en algunas escuelas, como en la UAM Xochimilco, les pedimos a los estudiantes que después de desinfectar el mobiliario, lo cubran con EGAPAC. Pero personalmente yo considero que si se realiza una correcta desinfección del equipo, de las superficies, de los expedientes, de la computadora, etcétera, etcétera, ya no es necesario ponerle la cubierta protectora, sobre todo porque desechamos mucho plástico al ambiente. Estamos impactando el ambiente y este planeta está en serio riesgo, ya lo vimos ahora con la COVID, en que hemos traspasado fronteras, digamos, y hemos invadido la naturaleza y no le hemos dado chance de recuperarse. Entonces, ahí yo pues lo dejaría a consideración. Obviamente cada profesional ya en su consultorio considerará si es necesario cubrir con EGAPAC o con una bolsa que deseche con cada paciente, o si se hace una correcta desinfección, ahí ya estoy garantizando el minimizar el riesgo. Entonces, para ello tenemos un asunto que se llama técnicas de barrera. ¿Por qué se llaman técnicas de barrera? Porque voy a poner una barrera entre el microorganismo y yo. O sea, ya sea el dentista o ya sea el paciente. Las técnicas de barrera, las clásicas son utilizar una sobrebata, ya sea desechable o de tela, pero lavada y planchada diariamente. No es que yo utilice la misma bata y luego la haga bolas y la guarde y luego otro día me la ponga. ¿Por qué? Porque ya pueden ser reservorios de virus y bacterias y microorganismos. Entonces, si puedo utilizar desechable, bueno, y si no, lavarla diariamente. Eso me va a proteger mi ropa o mi uniforme, que es la ropa de civil con la que voy a andar en la calle. Perfecto, entonces ya me voy a meter al área clínica, ya voy a atender pacientes, me coloco sobre mi ropa, mi sobrebata, mis lentes protectores. Estos lentes que yo traigo no me protegen, fíjense, pues tiene mucho espacio. Por aquí pueden entrar los microorganismos a mi conjuntiva de mis ojos. Entonces, si tienen que usar lentes, pues se ponen sus lentes protectores o careta protectora. Guantes desechables antes de primero lavarse las manos, pero guantes desechables con cada paciente. Sujetarnos el pelo. Si tenemos el pelo largo, el cabello, hay que recogérnoslo porque también ahí se pueden depositar microorganismos que yo después me voy a llevar a mi casa o a donde ande, ¿me entienden? Entonces, sujetarse el cabello y cubrirlo con un gorro. También puede ser de tela o desechable, pero si es de tela, tengo que lavarlo también todos los días. Cubrebocas, obviamente de 4 capas, es bien sujeto, tiene un filamento metálico que se adhiere a la nariz para que selle perfectamente y yo ponga encima los lentes, de tal manera que ya estoy protegida. No aquí de barbero, no acá de gorro, no traerlo aquí de corbata, no, pues no sirve, entonces mejor ni traerlo. ¿Sí me entienden? Y finalmente, utilizar guantes de transporte. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando con mi paciente
y necesito ir por un expediente o por un material o preparar, no sé, algo que no está ahí, aquí donde yo estoy atendiendo a mi paciente, me coloco unos guantes de transporte para ir a tomar el expediente y no contaminarlo. O en su caso, quitarme los guantes, tirarlos y tomar el expediente. Muy importante, muchachos, y público que nos ve hoy. Toda la ropa que yo voy a utilizar es nada más para el área clínica. Que sobrebatas, que pijamas quirúrgicas, que bata, mi bata blanca. Nada más son para el área clínica, ¿sí? Todos los guantes de exploración tienen que ser nuevos y desechables y que se ajusten a la mano. A veces los compramos demasiado chicos, eso para los dentistas, y hasta la mano se nos pone morada, oigan. O a veces los compramos muy grandes y entonces perdemos esa finura que necesitamos para sujetar el instrumental y trabajar. Se tienen que cambiar, obviamente, para atender a cada paciente o si sufren alguna rasgadura durante el procedimiento clínico. Lo que les decía, no debemos utilizar la bata o ropa quirúrgica con la que atendimos a los pacientes fuera del área clínica. Sí, han visto que vemos en el banco al doctor ahí con su bata y su estetoscopio. No, yo les huyo porque pues esa bata está contaminada, perdón, es estetoscopio. Entonces, no son para andar en la calle ni para irme a echar los tacos. Cuando yo salgo del área clínica, me desvisto de la ropa que utilicé. La guardo en una bolsa si es posible y me la llevo a mi casa para lavarla. Y ya en la calle, pues ando con mi ropa normal. Eso es muy importante. Ahora, a los pacientes necesitamos poner un campo quirúrgico que es desechable, está limpio, está nuevo. Lentes protectores para mi paciente también. En lo posible, vamos a utilizar dique de hule en la mayoría de los procedimientos porque eso va a evitar que la saliva o la sangre sea dispersada a través de las piezas de mano. Esta que hace zzz. Bueno, la pieza de mano gira a unas 700,000 revoluciones por minuto y expulsa aire y agua a esa velocidad y hace un aerosol o flush, que dicen los gringos, con un radio de 2 metros alrededor de la pieza de mano. Entonces, imagínense que, bueno, en algunos casos no se podrá utilizar dique de hule, pero si se puede, es mejor, porque ya no va a estar contaminado con saliva ni con sangre. Si no se puede ni hablar, pero quiero decirles que el trabajar con pieza de mano incrementa la posibilidad de contagio porque va a esparcir. Si estoy trabajando con un paciente que está infectado con X o Y enfermedad y esa enfermedad se transmite a través de la saliva o de la sangre, voy a estar dispersando ese aerosol contaminado. Algunos odontólogos y algunos artículos hablan de que es posible que el paciente, antes de que se le vaya a hacer el procedimiento, haga un enjuague bucal. Puede ser cualquier enjuague, Listerine, digo, no quiero decir marcas, o también de clorexidina, minimizaría la presencia de algunos microorganismos en boca antes de que yo empiece a trabajar. Entonces aquí vemos cómo nuestros pacientes tienen lentes. Algunos les ponen gorros también a los pacientes, lo cual no está de más para que no se contamine el pelo, etc. Lo que hay que hacer primero es lavarse las manos antes y después de atender a cada paciente. De preferencia no utilizar anillos, no utilizar aretes grandes porque son superficies que se pueden contaminar
ni piercings que estén en la cara, porque ahí tenemos digamos, un orificio que se pudiera contaminar también. Entonces, antes de iniciar yo mi trabajo, pues me quito el piercing, los aretes y ya me cubro. El lavado de manos, bueno, ya saben, hay que retirar anillos, pulseras, relojes. Se tiene que usar un jabón antiséptico. Hay que cepillar con un cepillo la punta de los dedos y las uñas. Y siempre hay que secarse con toallas desechables y tirarlos antes de ponerse los guantes. Entonces, si yo voy con mi dentista, sí quiero ver que mi dentista se lave las manos, por favor. Y si no lo hace, sí decirle, doctor, ¿no se va a lavar las manos? Porque es la A del asunto. O sea, es lo primero. Para los odontólogos, en caso de tener una herida, si fuera, digamos, como la que está en la mano del lado izquierdo, de preferencia no atender pacientes hasta que cierre esa herida, porque es un rompimiento de piel que puede dar entrada a los microorganismos. Si es una herida pequeña, bueno, me lavo, me desinfecto y me la cubro y después me pongo el guante desechable. Si sufriera el profesional, el odontólogo, alguna punción accidental, por ejemplo, con la aguja con la que anestesió a un paciente, tiene que acudir al servicio médico para que lo monitoreen en caso de que si hubiese transmitido algún microorganismo con la aguja con la que ya anestesia a un paciente. Por ello, es muy importante que los odontólogos reencapuchen las jeringas Carpool con pinzas, no utilizar los propios dedos. Hay documentados la punción accidental en muchos casos. Entonces, utilizar las pinzas de curación para poner el capuchón sobre la aguja minimiza el riesgo de que yo me pinche accidentalmente. Luego viene algo muy importante que es el lavado, desinfección y esterilización del instrumental, pero también de otras cosas que tenemos nosotros en el consultorio, en la unidad dental. Y primero tenemos que ponernos también los lentes protectores, utilizar la misma sobrebata y utilizar ahí sí guantes de caucho gruesos como los que utilizamos cuando lavamos los trastes. Vamos a procurar dejar inmerso en agua jabonosa o clorada el instrumental. No, si es clorada, no más de 5 minutos porque entonces se puede oxidar. Hay que lavar el instrumental tallándolo con un cepillo y con el chorro del agua corriente y hay que secarlo utilizando toallas desechables. Luego lo vamos a empaquetar, eso también tiene que estar el público que asiste a una consulta dental atento. ¿Cómo tiene mi dentista estéril el material? ¿Cómo sé yo que está estéril? Bueno, hay unas bolsas como estas que ven ustedes a su derecha con instrumental ya estéril o a su izquierda que son propias para esterilizar el instrumental. Y tienen una flechita que cambia de color una vez que ya está estéril, ¿sí? Entonces se lava, se seca, se empaqueta y se mete. El procedimiento más recomendable es el uso del autoclave porque garantiza eliminar bacterias, virus, hongos y esporas. Si nada más se tiene un horno de calor seco, bueno, pues también es un método para esterilizar, aunque menos efectivo para toda la gama de microorganismos. Entonces, si de pronto el dentista saca por ahí, no sé, de un cajón así como que el instrumental, bueno, perdón, pero ese instrumental no está estéril. Aunque lo haya metido al autoclave o aunque lo haya metido al horno, pues ya ahí, pues ya se contaminó. ¿Me explico? Tiene que estar, antes de empezar la consulta, estéril para poder entrar a boca. También hay que desinfectar el sistema de succión
porque hay un fenómeno que le llaman de regurgitación, o sea, como que se regresa lo que yo succioné con un paciente, por ejemplo, se pudiera regresar hasta el eyector, aunque yo lo cambie porque es desechable y se utiliza uno nuevo con cada paciente. Entonces, se recomienda, por ejemplo, después de cada paciente, eyectar agua con cloro, la misma proporción, 1:9, durante 5 minutos, 10 minutos, de tal manera que arrastre por toda la manguera cualquier microorganismo que se pudiera haber quedado en el sistema de succión. Y recomendamos que una vez por semana se lave el filtro de la unidad, en caso de que sus unidades tengan filtro, con cepillo, agua, jabón y cloro, o sea, normal. Tenemos que desinfectar las piezas de mano. A veces nada más tenemos una, por ejemplo, ¿no? Digo, de alta velocidad y voy a atender 3 pacientes. Entonces, para el primer paciente debe de estar estéril, pero si ya tengo mi otro paciente y no alcanzo a esterilizarla completamente en autoclave, porque es un procedimiento que se lleva 40 minutos a 1 hora, la puedo meter con una torunda empapada en iodopovidona, en una bolsa, la sello y en 15 minutos ya estaría desinfectada. Porque a mí no me gustaría, como paciente, que utilicen la misma pieza de mano que utilizaron con el paciente anterior, ¿verdad? Entonces, la lavamos y la desinfectamos por lo menos. Limas de endodoncia, torundas de algodón para los tratamientos de conductos, tienen que esterilizarse. 50% del tratamiento de conductos, digamos, tiene que ver con que no introduzca yo más microorganismos a ese órgano dentario. Entonces, mis torundas y mis limas tienen que estar estériles. Las fresas, que también tienen una vida activa, tienen que tener filo. Ya cuando no tienen filo, tirarlas. Pero las tengo que lavar y esterilizar. Lo mismo, si no puedo esterilizarlas, desinfectarlas con iodopovidona. Y los freseros, muchachos, porque también donde colocamos las fresas, no, ahí los tenemos y están, pues, súper contaminados. Hay que lavarlos, desinfectarlos con una solución clorada y luego ya colocar mis fresas que ya están desinfectadas para poder utilizarlas. Cuando tomamos una impresión es importante desinfectar primero las portaimpresiones que voy a meter a la boca de mi paciente. Ya tomo la impresión, por cierto, siempre las impresiones las tomamos con el paciente sentado, que me acaba de recordar una amiga que un dentista tomó una impresión con un paciente acostado. Por favor, no, siempre están sentados los pacientes para evitar cualquier accidente con el alginato, por ejemplo. Y una vez que ya tomamos la impresión, hay que desinfectarla también, porque fíjense que hay un estudio que se hizo en un laboratorio dental que hace prótesis y demás, donde desde el consultorio se tomó la impresión, se corrió con yeso, se mandó al laboratorio y todavía en el laboratorio había presencia de microorganismos vivos. Entonces, también ahí estaríamos contaminando al laboratorista. Hay que desinfectarla y después ya la corremos con yeso o con lo que sea, sí. Y para finalizar, eso es una responsabilidad de los odontólogos, tanto privados como en escuelas, como en hospitales, en que tenemos que disponer correctamente de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, que les llamamos RPBI. Todos los establecimientos que se dedican a la atención de pacientes, unidad médica o consultorio que generen estos residuos, deben separarlos.
No puedo tirarlos, o sí puedo, pero no debo tirarlos a la basura municipal, o sea, que pase el de la basura, pues llévese mis agujas. No, hay una norma que es la 087 que dice, entonces ahí también los pacientes podemos ver, oiga, ¿y usted dónde deposita las agujas? Porque finalmente el planeta es de todos. Entonces, pues también tendríamos que estar preocupados por esa parte. Pero en particular los odontólogos, depositar las agujas en un recipiente rígido de color rojo y sobre todo el contaminado punzocortante. Pero fíjense, si yo utilizo una hipodérmica para lavar un conducto, por decir algo, y la tiro a la basura, no inyecté a nadie ni nada. Pero el de la basura, si se pica, ¿qué? ¿Vas a ver para qué utilice esa aguja? Entonces, todos en nuestras casas que utilicemos, que inyectemos algún medicamento, siempre tenemos que reencapuchar esa aguja y ponerla de tal manera que la persona de la basura no se vaya a picar, ¿sí? Pero los odontólogos y los médicos y todos los que utilizamos este tipo de material, lo tenemos que depositar en un recipiente rígido rojo y pues contratar una empresa que se dedique a eso, a recolectar RPBI, que es por gramaje, o sea, pesan y te cobran dependiendo de cuánto produces de desechos RPBI. Y ellos están certificados, esas empresas, para disponer finalmente y que no contaminen y que no esto y que no lo otro. O sea, ya tienen incineradores o procedimientos químicos para neutralizar los microorganismos, etcétera, etcétera. Las bolsas, por ejemplo, todas las gasas empapadas de sangre tienen que ir en una bolsa roja también aparte y se anuda y se pone aparte. Y toda la demás basura, digamos, que produce el consultorio, pueden ir en una bolsa blanca o negra o lo que sea, como es el cubrebocas o los guantes, o jeringas sin aguja, eso va a la basura general. Pero el resto, hojas de bisturí, agujas, limas de endodoncia, inclusive lancetas, si vamos a tomar alguna glicemia capilar, todo lo punzocortante va a ir en el rígido. Este cartel nos lo regaló la foto una compañera en su hospital. Desde el 2008 está, bueno, desde antes está todos estos procedimientos ya regulados. Bueno, pues eso sería todo de mi parte.